Continuamos con la clase número 6 de lo que es esta materia de neumatología, en la cual estamos estudiando la vida del Espíritu Santo en sus tres etapas dentro de la humanidad. Vamos entonces a ver el tópico, la tercera persona de la deidad. Siempre se le ha denominado a Jesús, al Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad, sin que podamos tener una inferioridad porque se le denomine la tercera persona, porque cuando comenzamos a contar sobre los números, cuando hablamos del 1, pues es primero. Sin embargo, cuando hablamos el 1 en alpargata, es el número más grande. Si no lo sabía, son al revés. Los números en alpargata, el número 1 es el más grande. Y ya de ahí se va reduciendo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? En el área militar, un sargento de tercera es el recién graduado que viene saliendo de la academia o del instituto. Y el sargento de primera es el que ya tiene 15 años de servicio o más. 15 años de servicio o más. Entonces, en este aspecto no tiene nada que ver con lo numérico. El que le digamos al Espíritu Santo que él es la tercera persona, ni es menos ni es más. Sencillamente por decir un número. Al Espíritu Santo se le da el lugar de tercera persona desde el punto de vista teológico, por aparecer en la mayoría de los escritos en el tercer lugar, cuando se hace referente al conjunto de la deidad. Sin embargo, cuando hablamos en cuanto al conjunto de la deidad, Génesis 1:1 y luego Génesis 1:2, inmediatamente me está hablando del Espíritu Santo y no me está hablando del verbo. ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego me habla la persona que me va a enfocar ahora y el Espíritu de Dios se movía y después es que me viene a hablar del verbo. ¿Captan esa, verdad? Ok. Ahora, pero dicha posición no tiene nada que ver con rango o autoridad. Los tres son Dios. La posición en la que aparece tuviera que ver con rango o autoridad, entonces habría un total contraste en 2 Corintios 13:14, donde el Padre aparece en segundo lugar y el Hijo en primer lugar. Mateo 28:19 nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, vamos a darle en primer lugar, y del Hijo segundo y del Espíritu Santo. En Juan, primera de Juan 5:7 refleja, porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Sigue estando como en tercer lugar. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién está en primer lugar? Jesucristo. El amor de Dios, estaría Dios en segundo lugar. Y la comunión del Espíritu, sea con todos vosotros, en un tercer lugar, pero no tiene nada que ver con autoridad, con rango, con señorío, sino con una posición teológica que se le ha dado como tal. La divinidad, la personalidad y los nombres del Espíritu Santo, sus nombres. Vamos a ver esto, porque para una organización muy grande, económicamente muy poderosa, para ellos el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza activa, es electricidad, pues, fluido eléctrico, que prende bombillos y eso demás. No tiene deidad. Incluso para esa misma organización, fundada hace muchos años, la materia que mañana van a defender, van a presentar, el ser llamado Jesús, para ellos tampoco tiene deidad. Es decir, esto para ellos es algo que se escapa de su conocimiento y está fuera de sus manos. En cuanto a reconocer a Jesús como Dios
y reconocer a el Espíritu Santo como Dios. Ellos son los que dicen que nosotros que tenemos un Dios de 3 cabezas. No es así. Nosotros tenemos un Dios que tiene 3 manifestaciones, o que son 3 individuos, perdón. Un Dios que son 3 individuos. Aunque eso no le quepe en la cabeza a usted, no es que no me interesa, sí me interesa y mucho. Lo siento por usted que no entienda esta área, que no se le haya iluminado esta verdad. Doy gracias a Dios que a nosotros ya se nos iluminó esta verdad. Amén. Porque las escrituras sagradas no son meramente letras como tal. Hay algo más allá de eso. Ahora, la divinidad, la personalidad y los nombres del Espíritu Santo y sus nombres, vamos a estudiarlo. En el texto sagrado se hace referencia al ceremonial o ritual del bautismo en agua que todo creyente en el Hijo de Dios debe participar como un testimonio externo de su conversión. Tal acontecimiento se debe llevar a cabo en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Mateo 28:19. Es de suma importancia para un buen entendimiento de lo registrado en el texto sagrado, saber de qué nombre se hace referencia, ya que el Padre cuenta con un distintivo designado para hacer un llamado o una convocación por igual el Hijo. Pero, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Haciendo una investigación bíblica en forma exegética en relación al nombre del Espíritu, nos indicará que en ninguna parte del texto sagrado le es dado un nombre formal, tal como el que se tiene para el Padre o para el Hijo. Al Espíritu Santo le es dado títulos descriptivos, de lo cual el más común y usado en las Escrituras Sagradas es el de Espíritu Santo. Se le denomina Espíritu porque su ser pertenece al mundo de los espíritus, no teniendo relación en su naturaleza con lo material, no tiene forma corpórea. El adjetivo descriptivo santo se usa para distinguirlo de otros espíritus que son criaturas, pero están en un estado de corrupción, en tinieblas, tales como los demonios. Mateo 12:28. De los muchos títulos y variaciones que hacen referencia al Espíritu Santo, 16 revelan su relación con las otras personas de la deidad. Se halla 11 títulos relacionados con el Padre y 5 relacionados con el Hijo. Pero dicha referencia no afirman que el Espíritu posea o tenga nombres. Él solo tiene títulos y calificativos. En los títulos o calificativos, calificativos, se deja ver sus propiedades, sus obras. Cabe destacar que el término consolador, en referencia al Espíritu Santo, no es un nombre, es un apelativo que demuestra una de sus funciones en la vida del creyente. En conclusión al tópico, en Espíritu Santo no tiene nombre como tal. Su divinidad, la negación de la divinidad del Espíritu Santo, tiene su origen en el pensamiento de Arriano, obispo
de Constantinopla, en Macedonia, quien le dio origen a un movimiento herégico llamado macedonianismo. Arriano negó la divinidad de la tercera persona de la deidad y lo consideraba inferior al Dios Padre, tal como consideraba al Dios Hijo. Esta falsa doctrina totalmente herégica tuvo seguidores a quienes se le denominó como los neumatomacos, que quiere decir luchadores contra el Espíritu Santo. Esta doctrina falsa ha tomado trascendencia hasta el punto que en nuestros tiempos hay quienes han afirmado casi a nivel mundial que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios, negando su divinidad y su personalidad. Este es el caso de la secta falsa denominada los Testigos de Jehová. Esta es la razón por la cual en nuestros próximos puntos demostraremos la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a revisar esta parte. Desde el punto de vista expositivo, se puede denominar que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, 3 y 4 se narra un acontecimiento que demuestra la divinidad del Espíritu. Se trata del caso de Zafira y Ananías. Oiga, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Oiga, para que mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién le estaba mintiendo este hombre? Ajá. Pero el que estaba ahí físicamente era Pedro. Ok. Pero quien había puesto el sentir de los que estaban vendiendo sus propiedades y las traían a los pies de los discípulos para solventar y ayudar a la cantidad de personas que habían sido expulsados de su familia, desheredados de sus familias, desheredados de sus propiedades, y que ahora estaban como creyentes en la iglesia, todos con diferentes necesidades económicas, y que los que estaban vendiendo las propiedades lo hacían voluntario, no era nadie que lo había impuesto, no había salido de la mentalidad de los apóstoles que esto hiciera. Esto había salido del corazón de ellos, por supuesto, impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, este hombre vendió la propiedad, sustrajo parte de ella. El problema no está en que sustrajo parte de ella, porque eso era de él. El problema está en que él, sabiendo que no era el precio el que traía en la mano, Pedro le pregunta: ¿vendiste la propiedad en tanto? Es decir, en lo que trajiste. Él dijo sí, pero él había sustraído una parte. Es decir, si este individuo llega y dice: Pedro, mira, yo vendí la casa en $5,000, pero yo voy a traer son 500 nada más, y aquí están, no hubiese pasado nada. El problema es que le preguntaron: mire, ¿la vendiste en 500? Sí, en 500. Y los otros 3,000 guardados. Ahí es donde está el problema. Ahora, el detallazo no es la plata aquí, nada que ver con eso. El detalle aquí es que Pedro dice que Ananías le está mintiendo al Espíritu Santo, y solamente se le puede mentir a una persona. Pregunto, ¿yo le puedo mentir a este vaso? ¿Le puedo mentir a la mesa? ¿A la cámara le puedo mentir? No, a los que están detrás de la cámara que me están viendo sí. Pero a los objetos no se les puede mentir. Y como el Espíritu Santo no es un objeto, a él sí se le puede mentir. O se le puede intentar mentir. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu propiedad,
¿Por qué pues, o por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién está diciendo aquí que el Espíritu Santo es Dios? Pedro, el que dicen algunos por ahí que es el primero o sobre quien Cristo puso la iglesia, ¿no? Que sabemos que es incorrecto también. Ahora, en el verso 3, la mentira tiene relación con el Espíritu Santo, dice, para que mintieses al Espíritu Santo, mientras que en el verso 4, la mentira se relaciona con Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estas dos conjunciones relacionadas con la mentira hacen una declaración directa de la deidad del Espíritu Santo, afirmando que es Dios. El Espíritu Santo está asociado con Dios Padre y Dios Hijo en el bautismo. Mateo 28:19 dice, bautizándolo en el nombre del Padre, que es Dios, y del Hijo, que también es Dios, y del Espíritu Santo, que es Dios también. El hecho de que el Espíritu Santo esté asociado con Dios Padre, con Dios Hijo, en el bautismo, se debe en lo absoluto que Él goza de los mismos derechos y propiedades divinas, formando parte del conjunto de la deidad. El término nombre que se utilizó en el pasaje del griego es onoma, que tiene que ver y representa el título y la dignidad de una persona. El término onoma indica autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, lo cual tiene que ver con su señorío, con título de grandeza. El hecho de que el Espíritu Santo se le haya asociado en el bautismo y se le haya adjudicado estas características que están bajo el término onoma, sugiere por sí misma que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Además de lo expuesto anteriormente en el pasaje, se consigue la preposición en él que indica una dedicación a la Trinidad, donde los bautizados quedan bajo la cobertura de aquel por la cual fue bautizado, teniendo el conjunto de la deidad los mismos derechos, autoridad, señorío sobre los bautizados, dando por entendido que los tres son Dios. Amén. Posee perfecciones y propiedades divinas, omnipresencia. Vamos a ver la omnipresencia en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, si así lo requiere. Así lo revela el rey David, inspirado por el mismo Espíritu Santo, en uno de sus salmos, aun cuando no todo el contexto es citado, la persona del Espíritu se deja ver por el segmento precedente que la referencia es atribuida al Espíritu Santo en representación del gran yo soy. Analicemos el pasaje. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. El término mano, ¿quién es? Y me asirá tu diestra. ¿Quién es la diestra? El verbo, Antiguo Testamento. Salmo 139, 7 y 10. Por otra parte, Él ha hecho de la Iglesia Universal, no la que está allá en el Tocuyo, no en la 15, Iglesia Universal de Jesucristo, no, de la Iglesia de Jesucristo, no. De Cristo, su morada donde esté un creyente. Óigame, donde esté un creyente. No como agarramos Mateo
18, 19. Porque donde estén 2 o 3, ahí está el Señor en medio de ellos. No, eso no tiene nada que ver con eso. Donde esté uno solo, ahí está el Señor. Amén. Ok. Redimido por la sangre de Jesús, ahí está Él. Cómo lograr su morada universal. Al mismo tiempo, si no es omnipresente, Romanos 8:9, Primera a Corintios 3:9 y 3:16. Por favor, lo leen, los estudian en su casa. Tiene la capacidad de mostrarnos la verdad, enseñarnos, corregirnos, instruirnos, guiarnos a todos al unísono. Lucas 12, Juan 14:26 y 16:13, Romanos 8:14 y Gálatas 5:18 y Primera de Juan 2:27. Él puede ir al infierno sin dejar de estar en el cielo. El Salmo 139:12 dice, refiriéndose al Espíritu, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Omnisciencia. La prueba más contundente de la omnisciencia del Espíritu Santo es que solo alguien con las capacidades de Dios puede escudriñar la mente de Dios y conocer lo más profundo de Él. La Escritura revela la capacidad que tiene el Espíritu Santo para escudriñar y conocer lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es omnisciencia. Primera a Corintios 2:10 y 12. Si Dios es Dios, por igual es Dios quien escudriña su mente, porque solo Dios puede conocerse a sí mismo o alguien semejante a él. Primera a Corintios 2:11. En Isaías 40:13 se nos dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? Enseñándolo omnipotencia. En la creación queda demostrado su omnipotencia, ya que él fue el encargado de ejecutar y activar la palabra de Dios para que el vasto universo fuese hecho. Todas las obras del Espíritu demanda por sí misma su omnipotencia. Salmo 139, 7 y 12. Por otra parte, el texto sagrado nos da una información que la vivificación y la resurrección de Jesús fue producida por la intervención del Espíritu Santo, acto que solo lo puede llevar a cabo quien tenga la propiedad de ser omnipotente. Analicemos los pasajes. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, oiga, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Es eterno el Espíritu Santo. Es el escritor a los hebreos da testimonio de la eternidad del Espíritu Santo, el término eterno que aparece en el pasaje y que con toda propiedad puede también asignarse a Dios el Padre y al Verbo antes de su encarnación
es aplicado en este pasaje al Espíritu, puesto que esta propiedad solo puede ser aplicada a Dios. Se concluye y se da por entendido que el Espíritu Santo es Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Es santo el Espíritu. El mismo apelativo y calificativo de santidad que se le da a la tercera persona de la deidad requiere por sí solo que por naturaleza y propiedad Él es santo. Hechos 5:3. De Él emanan una santidad absoluta. Se cree que quien produjo la muerte física en aquellos que cometieron pecados ante el Dios eterno en forma deliberante, en acto de premeditación y alevosía, fue el Espíritu Santo. Este fue el caso de Zafira y Ananías, que mintieron en forma descarada en acto de premeditación al Espíritu Santo, atentando en contra de su santidad. El Espíritu Santo no crece en santidad. Su santidad no es creciente, no es progresiva, no es gradual, es infinita. Él es santo en forma completa y absoluta. Solo Dios Padre y Dios Hijo poseen su absoluta santidad. Ellos son santo, santo, santo. Su santidad es elevada a la 3. Isaías 6:3. Apocalipsis 4:8. Es necesario tomar en cuenta que el objetivo descriptivo santo que se le da a la tercera persona de la deidad se usa para distinguirlo de otros espíritus que son criaturas, pero están en un estado de corrupción, en tinieblas, tales como los demonios que llevan el apelativo de inmundos. Mateo 12:28. Es como esto: estamos en una actividad y de repente usted recibe una información y usted dice, hermano, el Espíritu me dice, pero ya va, defina cuál Espíritu. El Espíritu me dice que, ajá, ¿cuál Espíritu? ¿El suyo, el Espíritu Santo o el espíritu de un demonio? Entonces hay que definir qué espíritu es el que le está diciendo. E incluso hay un predicador que él dice que hay mucha gente que comete el error de comenzar a decir cosas de sus emociones y de paso meten al Espíritu Santo. Entonces él dice que no debieran de hacerlo, que ellos debieran de ser más sinceros y debieran de decir, el Espíritu Santo mío me dice, el Espíritu mío me dice que el racimo más bonito que tiene Rafael allá tiene que donármelo. No, entonces metemos al Espíritu, ¿no? No, el Espíritu me dijo que por allá abajo de la almohada hay una que tiene $5,000, tiene que traérmelos para que Dios la bendiga. Pero si los tiene, porque Dios la bendijo, ¿o no? De repente alguien vino, le echó el cuento, averiguó y sabe que por allá hay una, Carmen tiene abajo de la almohada, por allá $5,000, entonces como ella es inexperta, como ella es manipulable, entonces yo uso o mal uso el nombre del Espíritu para sacarle los $5,000 y ella se queda tan contenta que yo la atraqué a nombre del Espíritu. Eso se llama un atraco a Biblia armada. Pero ¿Dios la bendecirá a ella por eso? No, porque fue atracada. Ahora, que Dios le coloque a ella en su espíritu que lo haga, y eso es otra cosa. Pero que yo se lo saque con sutileza, con, ¿cómo se llama esto? Con astucia, con altimaña, con manipulación, intimidación y control. Eso es un atraco. Y hay que evitar ese tipo de atracos, pastor. Eso se dan mucho, yo. Esa gente se les da un bono. Vos no venís más nunca a predicar.
De eso se les da. Por ahí dicen que perro macho lo capan una sola vez ellos. Ok. El amor. El amor como propiedad del Espíritu Santo es la virtud más significativa y de mayor valor que cualquier otra. Si usted pone al Espíritu Eterno, oiga, a escoger entre el ser omnisciente y omnipotente, omnipresente, infinito o eterno, en contraste con el amor, él tendría preferencia con el amor. Él dejaría todas esas propiedades, pero nunca dejaría de amar. En esto podemos ver la fuerza de la propiedad, la sustancia, el valor incalculable que tiene el ágape de Dios. Esto que acabo de expresar en relación a las propiedades divinas del Espíritu Santo, incluyendo el amor, está registrado en el texto sagrado. El apóstol Pablo dejó plasmado en un supuesto negado que si yo tuviera la capacidad de ser, oiga, omnisciente, como lo es Dios, y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Si entendiese todos los misterios y la ciencia y no tengo amor, nada soy. Primera a Corintios 13:2. Esta verdad está demostrada en la vida del Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, en el ejercicio de su ministerio, por los incidentes de la kenosis y la plerosis que se dieron en su vida. Él dejó de operar en la, oiga, omnisciencia, pero nunca dejó de operar en el amor. Es decir, el Verbo fue capaz de despojarse de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia para venir a operar en amor. ¿Había usted analizado eso un momento? Es decir, el Verbo deja de ser omnisciente, deja de ser omnipresente, deja de ser eterno, deja de ser infinito, para pasar y nacer y formarse un individuo, una persona limitada, ¿sí? Dentro de un régimen dictatorial, uno de los más cruentos y duros, nace dentro de un pueblo esclavizado y no lo liberó de la esclavitud romana. Sin embargo, había un grupo grande que lo querían colocar como el jefe, como el líder mismo, como decía uno por ahí. Pero ¿qué hizo él? Cada vez que quisieron, se fue. Él prefirió mantenerse en la posición a lo que él había venido a llevar a cabo. Como está escrito en Juan 1:11, si mal no recuerdo, donde dice a lo, sin ese, a lo suyo vino, mas los, ahí sí tiene ese, suyos no le recibieron. Él entendió que había venido a lo suyo, y lo suyo no era ser rey, lo suyo no era liderizar política o militarmente a una agrupación. Su función era morir, era ser el sacerdote, y como sacerdote entregarse, como sacerdote morir, para el tercer día resucitar. Amén. Pero todo eso lo hizo por amor. Entonces Jesús, o el Verbo, se despojó de todo esto para que naciera Jesús, y Jesús también se mantuvo al margen de todo eso. Entonces Jesús pasó por la kenosis para que luego se diera la plerosis que se dieron en su vida. Él dejó de operar en la omnisciencia, pero nunca dejó de amar, lo que conllevó al Dios eterno a enviar a su Hijo a rescatar la humanidad enajenada, vendida al pecado. Fue el amor. Juan 3:16, el amor lo llevó a tener compasión y moverse a misericordia, manifestar su gracia, dándonos su poder, regenerando por completo, y nos llevó a ser sus hijos. El amor es
propiedad del Espíritu Santo, es parte de su ser. El Espíritu no tiene amor, Él es amor. El amor como propiedad del Espíritu tiene un grado de infinidad, no tiene medida. El amor que emana y mora en el Espíritu Santo es pura divinidad, por tanto, contiene intrínsecamente y endógenamente unas características tales como, oiga lo que viene, he sufrido, que indica paciente. Y no estamos hablando de paciente de un hospital, ¿no? Paciente. Eso es sufrido. Es benigno. Está relacionado con el servicio, encierra la bondad, la afabilidad, la benevolencia, la gentileza, la cortesía, la cordialidad, la buena atención. Tiene que ver con el ser útil. Es decir, gente que llega a una iglesia, ojalá nos llegaran gente así, pastor, que nos llegaran y nos dijeran, pastor, ¿en qué yo soy útil? No, la mayoría que llegan es, ¿dónde hay un puesto de jefe por ahí? Y en la iglesia no queremos jefe, queremos servidores, ¿verdad, pastora? Ajá. Entonces, eso tiene que ver con la benignidad, ser útil. No es envidioso. En el amor no hay sentimientos negativos de ningún producto de disgusto, producto de ser testigos de la prosperidad de otro. No es jactancioso, no es fanfarrón, charlatán, no se alaba a sí mismo, no es arrogante, no es soberbio, no se sobrepone ante los demás, no es humillante, no hace nada indebido, no es indecoroso, no hace nada vergonzoso, deshonroso, indecente. El amor tiene respeto por su semejante, no busca lo suyo, no es egoísta. El amor no halla su felicidad a expensa del fracaso de otros. El amor motiva a buscar el bienestar de otros con trabajo, abnegación, sacrificio. El amor y el egoísmo no son compatibles, no se irrita, tiene dominio propio, es proactivo, no reactivo, tiene la capacidad de no enardecerse o exasperarse. El amor no es quisquilloso ni hipersensible, no se ofende con facilidad. El amor supera los insultos, las ofensas, los agravios, la censura. No guarda rencor. El amor no toma en cuenta el mal, ni las ofensas, ni los agravios. El amor no hace cálculos, no hace registros para ejecutar la venganza, no se goza de la injusticia. El amor no se goza de ninguna clase de mal. Indica que el amor no participa en ningún pecado personal o acciones injustas. No se regocija ni participa en los vicios de otros. El amor no siente placer cuando otros son culpables de un crimen. El amor nunca siente satisfacción por el hecho de que otros caigan en alguna falta. El amor y la verdad van tomados de la mano. Quien posee el amor, oiga, de Dios, no puede ser neutral o indiferente ante la justicia, más bien se aleja de la injusticia y se abraza a la verdad. Para poder caminar, manifestar el amor ágape de Dios que emana del Espíritu Santo como parte de su naturaleza, se requiere cumplir con dos grandes principios, entre otros, pero estos son los principales. Oiga, ¿cuáles son? Vivir una vida totalmente entregada y consagrada al Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5, 16 y 25. Tener un conocimiento preciso, conciso, detallado,
en forma exegética de todo lo que registra el texto sagrado en relación al amor de Dios. Primera de Juan 3:16. Alguien me lo busca, por favor. Vamos cerrando con esto. Primera de Juan 3:16 y 4:8. Igual de Primera de Juan. ¿Ya llegaron? El que lo consiga primero lo lee. Primera de Juan 3:16 y otro 4:8. Y cerramos ahí en ese lugar. Eso es lo que es. Esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ajá, otra vez vuelva a leer lo que eso está muy bueno. Otra vez. Esto hemos conocido el amor en el que puso su vida por nosotros. Ajá. Y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No me respondan la pregunta. ¿Por quiénes tú estás poniendo tu vida? Pregunto yo. ¿Por quiénes tú estás arriesgando tu vida? ¿Por quiénes estás tú sacrificando tu vida? 4:8. Igual, primera de Juan. No ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ajá. Otra vez. Que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios tiene amor. No, es amor. Y hay otro por ahí que dice que el que vive en temores no ha sido perfeccionado en el amor. Porque en el verdadero amor no hay temor. Amén. Entonces, eso es parte de la naturaleza del Espíritu Santo. Y los hombres y las mujeres que están llenos del Espíritu Santo, nos tenemos que mover en estas manifestaciones y en esta naturaleza. Amén. Amén. Hemos terminado. Amén. Bendiciones. Nos vemos en la próxima.